Buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, gracias a vosotros, porque somos bastante pesados llamando a los políticos, a las agentes sociales, a la gente que tiene algo que contar de Extremadura. Siempre tenemos en Canal Extremadura más de 7 horas de información al día en la radio, más de 4 horas en la tele, y la verdad es que necesitamos mucho volumen informativo y tenéis energía suficiente para aguantarnos. Bueno, ha sido una larga mañana la que han pasado ustedes, seguro que tendrán también muchas ganas ya de ir a comer, de parar a las 2 de la tarde, y más después de haber escuchado el proyecto de merengue, que suena muy apetitoso en Plasencia, ese parque eólico. Y como postre tienen ustedes un debate político que podrán pensar, bueno, no podían haber puesto algo más digestivo a esta hora de la tarde ya, llegando a la hora de comer, porque por la mañana con el café uno está más fuerte y tiene más energía. Y bueno, pues lo que tenemos es un debate político, y les voy a decir una cosa, un debate político que le interesa más a la gente de lo que puedan pensar. Les confesaré una cosa, en el debate político que hacemos en Canal Extremadura todos los jueves, voy a hacer un poquito de promoción, en ese debate político la audiencia dobla la media habitualmente de Canal Extremadura. Y es un dato para tener en cuenta. Se pueden pensar, bueno, la política no interesa. Pues sí, interesa, y ahí tienen una muestra de que los políticos tienen muchas cosas interesantes que contarnos. Este debate intentamos que sea muy dinámico para que pueda fluir todo. Son 4 los ponentes que van a estar aquí, los invitados a este debate, uno por cada grupo parlamentario, por cada grupo con representación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura. Y lo que vamos a hablar va a ser de propuestas políticas en materia energética para la próxima legislatura. Voy a invitar a que suba, en primer lugar, a Andrés Moriano, que es portavoz de Industria y Comercio del Grupo Parlamentario Socialista. Andrés es de Villafranca de los Barros y es además presidente de la Comisión de Control de la CESMA de Canal Extremadura. Así que le pido que hoy no me controle a mí, ¿no, Andrés? Me cede el control. Muchas gracias. Ponemos el sonido. También va a participar en el debate José Antonio Chávarri, que es portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea. Él fue consejero de Energía de la Junta de Extremadura, del Gobierno de Extremadura. Ahí creo que va a jugar con cierta ventaja de Coria, y orgulloso de serlo, ¿no? ¿Qué tal? Nos acompaña también Carmen Ibáñez Torres, que es responsable del área de modelo productivo de Podemos Extremadura. Carmen está de enhorabuena estos días porque acaba de ser elegida recientemente en las listas de su partido, el Parlamento Europeo, a Bruselas, 10º lugar. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Y de Berzocana, creo, o vive en Berzocana. Roscón de Reyes, magnífico el que probó allí en Berzocana. Y nos acompaña también María Victoria Domínguez, que es habitual también en el programa del Análisis Extra en Canal Extremadura. Ella es de Plasencia, de Energía sabe un rato, porque fíjense, es la única diputada de Ciudadanos en el Parlamento y todo le toca a ella. Gracias, Juan. Gracias. Bien. Muchas gracias. Bueno, pues son los 4 ponentes, los 4 invitados a esta tertulia. Gracias por ese aplauso para ellos. Y cojo el reloj porque vamos a mirar el tiempo. Estamos llegando a la 1 de la tarde, estaremos en torno hasta las 2. Y cojo lo del reloj porque es importante, sobre todo para ellos, ahora que le están colocando el sonido, pero se me están haciendo los despistados, pero se lo digo. El tiempo, brevedad, por favor. Victoria ya sabe que le insisto muchísimo en las intervenciones. Sé que hay mucho que contar, sé que es muy complicado ser muy breve en este asunto, pero les digo una cosa, es que tenemos 1 hora de duración, hay 3 bloques temáticos. Si los 4 tienen que hablar de cada bloque temático, todo el tiempo serían 15 minutos cada uno. No lo vamos a hacer todo de golpe. Como hay 3, van separados. 3 bloques temáticos, 5 minutos tendrían para hablar cada uno de ellos de cada bloque temático. Y 5 minutos es muy poco si quieren hacer un debate. Por lo tanto, les pido que en las primeras intervenciones, sobre todo, sean más breves y luego que dialoguen en la medida de lo posible. Yo intentaré que hablen todos más o menos igual. No será exacto, pero lo intentaremos. Bueno, les confesaré una cosa, que esto es una tontería, pero me hizo mucha gracia. Anoche estaba hablando con mi madre, porque sabes que las madres llaman a los niños todos los días, o sea, así, esto es incluso varias veces al día. Y me llama mi madre y le digo, mamá, aquí estoy preparando un debate de Expoenergía para mañana. No me dice nada, se queda ahí, bueno, pues ya está, muy bien, hijo mío, vale. Y le pasa el teléfono a mi padre y dice, toma, Pepe, mi padre se llama Pepe, toma, Pepe, tienes que estar contento, a ti que te gusta el fútbol, que mañana tu hijo va a entrevistar a De Gea.
O sea que fijaros, todavía queda mucho con lo de Expoenergía, pero que me hizo mucha gracia. Bueno, los padres que son así. Bueno, vamos a empezar con estos 3 bloques temáticos. Como decíamos, son 3 bloques que vamos a estructurar un poco en pasado, presente y futuro de las políticas energéticas. En el pasado, un poco pasado y presente, les vamos a pedir a los 4 grupos parlamentarios, ahora que ya están pronto arrancando motores, esperemos que eléctricos, para las elecciones futuras, que son en mayo, pues que nos hablen del balance de esta legislatura en materia energética. Como bien les digo, tenemos 5 minutos cada uno en cada bloque. Por lo tanto, estas primeras intervenciones les pido que sean de 1 minuto, 1 minuto y poco, para que luego podáis hablar algo, porque si no, nos vamos a quedar a medias. Iremos por representación parlamentaria de orden inferior a mayor, para que cierre el Partido Socialista, como lo hacemos siempre habitualmente en las tertulias. Victoria, empiezo por ti en primer lugar. ¿Qué balance se hace desde Ciudadanos de lo que se está haciendo en Extremadura en materia energética, que se ha hecho en estos 3 años? Pues un balance relativamente bueno. Y digo relativamente porque ha sido ahora, está siendo ahora, mejor dicho, al final de la legislatura, cuando nos estamos poniendo un poco las pilas pues del parón. Yo creo que hubo en la legislatura pasada, no por el gobierno exactamente autonómico, sino por políticas, lógicamente, de sesgo nacional, incluso europeo, ¿no?, que rompieron la dinámica que venía siendo en Extremadura de apoyo a las energías renovables y a la transición energética como una apuesta de comunidad autónoma, ¿no? Nosotros tenemos en Extremadura tenemos una cuestión, y es que apostamos hace muchos años por un modelo de sostenibilidad del medio ambiente, ¿no? Yo creo que ese sería un debate también paralelo a este, en el sentido de que cuando se dice sostenibilidad del medio ambiente, se dice sostenibilidad, es decir, tenemos que convivir todos, ¿eh? Somos una región, nosotros, yo lo he dicho en más de una ocasión, que podíamos contar las encinas que tenemos y que nos compensen. Porque es verdad que tenemos el mejor oxígeno del mundo, tenemos un medio ambiente estupendo, pero también queremos industrialización, es decir, queremos que esas dos cosas se casen en nuestra región, en Extremadura, ¿no? Y yo creo que ahí ha habido titubeos por parte de la Administración, tanto central como autonómica, con nuestra región. Y nosotros, que tirábamos por un camino, pues se quedó ahí a media. Y digo que ahora estamos remontando, porque lo que nos acaban de enseñar del Parque Eólico de Plasencia, podemos decir que a fecha de hoy, y se dice así en todos los medios de comunicación, porque es verdad, es el primero que se va a instalar en Extremadura de esas características, cuando resulta que hace 6 años, 7 años, 10 años éramos los primeros en estar ya queriendo que esta transición energética se diera en nuestra región. Mira, yo hace unos días, y algún dirigente político ha hecho chistes, ¿no?, en el sentido de que el presidente de la Junta de Extremadura, que es el presidente de todos nosotros, evidentemente, dijo, por resumir, que Extremadura tenía mucho sol y mucha agua. Es un resumen, es decir, ahora que andamos con la economía verde y circular, no es nada nuevo. La economía verde y circular la hacían tu abuelo y el mío. O sea, cuando a mí me preguntan cómo explico la economía verde y circular, bueno, pues mi bisabuelo hacía picón, quiero decir, ¿no? Hacía picón con las encinas, ¿no? Entonces, es decir, no hay nada nuevo bajo el sol, pero nosotros sí que tenemos que liderar. Yo creo que Extremadura tiene que liderar en los próximos años de manera definitiva esa transición energética que se está presentando hoy aquí, y que ya no es de futuro, es una realidad y por tanto la Administración autonómica debe acompañar, no poner trabas, acompañar. Y acompañar significa que vayamos quitando trabas administrativas, que eso lo que hacen al final es desilusionar a muchos proyectos que tienen que venir a Extremadura, que es verdad que se tiene que cumplir la legislación que tenemos, pero seguramente que avanzaremos a lo largo. Sí, vamos a hablar de materia legislativa también después. Vamos a pedir a lo mejor que los compañeros de sonido le arreglen el micrófono a Victoria, que tenía algunos problemitas. Yo me lo he quitado yo. A lo mejor sí que se ha ido hacia atrás, hacia el pelo. Carmen, ¿qué balance se hace desde Podemos de esta legislatura, de estos 3 años en materia energética en Extremadura? Bueno, pues
yo veo que es muy importante que veamos que la Administración es un servicio público, ¿no? Y que no debe de ser coercitivo y, por lo tanto, pues la ausencia de una planificación energética regional, que se puede ver nada más que entrando en Internet con una página en blanco, que preocupa cuando he ido a consultar, ¿no? Digo, a ver que pues se entiende que tenemos decisiones de carácter puntual basadas en la aprobación de partidas presupuestarias para abrir y cerrar programas de ayudas y subvenciones, pero realmente la autorización de una instalación de generación de energía debería de estar perfectamente recogida en una planificación que no he encontrado. Me preocupa en ese sentido, ¿no? Creemos que las subvenciones pueden ser una buena herramienta para impulsar, para poner en marcha actuaciones estratégicas, pero serán insuficientes para cambiar el modelo energético. Tenemos que ir un paso más allá. Nuestra propuesta va por esa línea, ¿no? Un verdadero plan regional de energía. En este mismo foro, el año pasado, no sé si estabais por aquí, bueno, no aquí, pero el representante de Asinet pues, nos recordaba a todos los políticos que estábamos, que nos reuniéramos con los instaladores y con la gente que está trabajando a pie de tierra, ¿no? Que escucháramos sus propuestas y nos lo tomamos muy en serio y nos hemos estado juntando con el sector, con el que ha querido juntarse con nosotros, algunos no lo han tenido a bien, pero bueno, y realmente hemos concluido con una serie de propuestas que os las voy a resumir en un momento, que espero que corto, que son 10 principios que intentan sustentar el verdadero plan regional de energía para Extremadura, que planteamos en un pleno en la Asamblea de Extremadura mediante una moción y que esta moción no salió adelante porque no fue apreciada por nuestros compañeros en esta mesa de debate, ¿no? La primera era la estrategia de tecnología nuclear. El tema de la tecnología nuclear tenemos que aparcarla, tenemos la comarca del Campo Arañuelo y es un modelo, hay que buscar otros modelos, un modelo que tenemos que paliar, ¿no? Tenemos que diseñar las infraestructuras energéticas para que los usuarios sean el centro del sistema energético. No podemos basarnos en el pasado, buscamos un modelo de futuro. Tenemos que priorizar el aprovechamiento sostenible de los recursos autóctonos, con especial protagonismo el de la biomasa térmica, asociada al desarrollo rural y económico de nuestra comunidad. Adecuar y simplificar los procedimientos administrativos para la legalización de las instalaciones de autoconsumo, automatizando y facilitando todas las gestiones al pequeño instalado, a pequeñas producciones. Potenciar la inversión y el empleo regional, con especial protagonismo la rehabilitación energética de edificios y viviendas, que hemos trabajado a lo largo de todo el año proponiendo como ejemplo a seguir fácil, cómodo, la ley de la eficiencia energética en los coles, como una propuesta que podría acercar un modelo de trabajo para todos nuestros sitios públicos. Carmen, perdona que te interrumpa, estaba haciendo propuestas para... lo vamos a meter en otro bloque temático, vale. Lo decía pasado, presente y futuro. Si te parece, las guardamos para después, por eso, son las propuestas que hace Podemos. Bueno. En esta os preguntaba simplemente el balance que hacéis de la legislatura, que ya lo has hecho al comienzo, y luego vale. Ahora si queréis debatimos y hablaremos de las propuestas, pero por hacerlo un poco ordenado, si te parece, Carmen. Vamos con José Antonio, desde el Partido Popular. ¿Qué balance hacéis también, brevemente, la medida de lo posible, de estos 3 años en materia energética? Muy bien, Manu. Intentaré ceñirme al tiempo y ser breve. En primer lugar, darle las gracias a los organizadores de Expo Energía por la invitación que hacen a los grupos políticos. Creo que es un debate interesante y todos tenemos un punto de vista diferente, pero posiblemente los objetivos son los mismos en todos, ¿no? El balance que hago en esta legislatura, que es el bloque por lo que se nos pregunta, yo lo quería dividir en 2 partes. Una es la parte que no tiene competencias plenas en la Junta de Extremadura, que se ha hablado mucho aquí esta mañana y se está desarrollando durante todas estas jornadas, que son otra vez las que ha vuelto el impulso a esas instalaciones de plantas de energía renovables, tanto, sobre todo fotovoltaicas, que son las que hay más proyectos. También, por fin, una eólica en Extremadura, a la cual le doy la enhorabuena,
Sabemos que la energía eólica, como decía antes María Victoria, venía del 2005, prácticamente fue el primer decreto, ha tardado mucho tiempo en desarrollarse porque era muy gravosa para las empresas al exigirle los 3 puestos de trabajo. Quitado ese impedimento, pues este ha sido el primer parque y yo creo que hay otros proyectos que puedan venir. Bueno, esto es un marco, digamos, nacional. El que se instalen plantas de energía renovable que vuelva a desimpulsar Extremadura. Sí tiene las competencias la Junta de Extremadura en cuanto a tramitación, que es verdad que tiene que acompañarle y agilizar la tramitación, que se está consiguiendo ya ahora y antes también se había intentado con el cambio de las leyes medioambientales, pero que más obedece pues a que ahora son competitivas de verdad. Una vez que que se quitó las primas no eran competitivas. Aquí el desarrollo de plantas y el impulso de plantas de energía renovable fue en el 2006, 2007, 2010. Hubo una proliferación, a lo mejor desmesurada, que nos llevaron también donde nos llevaron. Yo no quiero hacer crítica, nos llevaron a un déficit tarifario y, sobre todo, a un importante aumento del recibo de la luz. Tampoco quiero hacer, porque represente al Partido Popular, defender las políticas del Partido Popular. Yo no soy sospechoso, ni el Gobierno del Partido Popular es sospechoso cuando le puso 5 recursos de inconstitucionalidad a las políticas precisamente del Partido Popular. Pero creo que las cosas hay que hacerlas con planificación y con cabeza. Yo me alegro de que vuelva a haber ese impulso. Extremadura tiene unas condiciones magníficas, tiene sol, tiene un terreno para la instalación de plantas fotovoltaicas y también energía eólica, pero menos, porque a lo mejor es menos competitiva, habrá algunas, pero la fotovoltaica, digamos, son las que tienen más solicitudes. Pues tiene un terreno que es barato, tiene sol, y ahora son los componentes de esas plantas, son mucho más baratos. Por lo tanto, las empresas invierten, como es lógico, y nos alegramos de que sea en Extremadura. Y sí me quería referir a las políticas de competencias propias de la Junta de Extremadura, que son las que vienen en los presupuestos y están metidos en ese programa, en el 333A, de energías renovables y eficiencia y ahorro energético, ¿no? Y ahí sí hay claroscuros. Es verdad que hay una importante, viene en los presupuestos un importante importe, que son 39 millones de euros, pero a la hora de ejecución es 9,8%. Estamos hablando de 3.800.000 euros lo que se ha ejecutado de aquí, de principio de la legislatura hasta 1 de octubre. Y yo creo que en eso que hay que incidir, porque eso sí que verdaderamente es la creación de empleo para Extremadura. Lo veíamos esta mañana a los que le han dado los premios aquí, ¿no? Empresas extremeñas que son muy competitivas en eficiencia energética, en ahorro de energía y también en instalaciones de renovables. Y que además es el verdadero tejido empresarial que va a crear empleo. No olvidemos que una planta de fotovoltaica en funcionamiento tiene los empleos que tiene, y yo esta mañana he tenido la oportunidad de hablar con muchos empresarios en Extremadura que tenían 35, 20 y tantos, 30 empleados. Por lo tanto, yo creo que las políticas que se han llevado en esta legislatura sí están dotadas de fondos. Creo que hay que ampliar esos fondos porque hay que ir hasta una transición energética necesaria, y las renovables van a tener un futuro importante, ¿no? Vamos al Partido Socialista. Andrés, ¿qué balance se hace de estos 3 años? Bien, permíteme, bueno, no sé si se me escucha bien. Sí, sí. Espero que sí. Soy algo incompatible con el sonido. Cada intervención que tengo siempre hay algún problema con el sonido. Yo quiero agradecer el que nos hayan invitado y que sirvamos de pincho, de canapé antes de la comida, para hablar de energía, de política energética en definitiva. Un saludo también a todos los compañeros que están aquí hablando conmigo, y por supuesto a todos los que estáis aquí asistiendo a este debate. Bien, la posición inicial sobre el balance de política energética de la Junta de Extremadura, desde mi punto de vista, en mi opinión, como miembro del grupo que sustenta al Gobierno, del Grupo Socialista PSOE-SIES, pues no puede ser más satisfactorio. Es decir, que nosotros desde el primer inicio, el planteamiento que hizo el consejero por aquellos entonces, José Luis Navarro, de retomar el hilo de impulso de energías renovables en el periodo 2007-2011. Sepan ustedes que se invirtió más de 6.000 millones de euros en aquella etapa. Y es verdad que hubo un parón, una moratoria, en un momento determinado, que supuso, bueno, pues un frenazo al desarrollo de la política energética en el marco de nuestra comunidad autónoma y en el resto del país. Bueno, entonces el planteamiento de la Junta de Extremadura, que tenía todo nuestro apoyo, era en principio impulsar las políticas de fomento, implantación y desarrollo de energías renovables. Y por otra parte,
de actuaciones de políticas proactivas en el ahorro y eficiencia energética. Y a nosotros esto nos parece de un calibre importante porque estamos hablando en definitiva de un cambio de modelo, un modelo de vida, ¿verdad? Y entonces la Junta de Extremadura entendía que nuestra comunidad autónoma, nuestra región, tenía que liderar ese proceso. ¿Por qué? Porque tenemos potencialidad, porque sabemos hacerlo, tenemos capacidad y no hay nada que nos impida en este momento, después del cambio de gobierno, el plantearnos ese objetivo. Entonces, la lucha contra el cambio climático, la eficiencia energética, el fomento de esas energías, yo creo que es una muy buena noticia para el sector. Un sector que, lógicamente, ansía, en primer lugar, seguridad jurídica. Seguridad jurídica. Es decir, los vaivenes regulatorios o del marco regulatorio de este tipo de políticas no hacen más que desalentar las iniciativas y, desde luego, la prudencia en esas inversiones. Yo creo que ese clima ya se ha superado. Yo creo que en breve, con las iniciativas del Gobierno, del nuevo Gobierno de la Nación, ya estamos en otro escenario. Y además, yo creo que no hay vuelta atrás. Es verdad que tenemos disrupciones en algunas intervenciones, no digo aquí, sí, pero aquellos que niegan la realidad. Por ejemplo, esta misma mañana hemos sido testigos de las declaraciones del señor Trump respecto del informe en la Casa Blanca. Es decir, negar lo evidente después de que se ha propuesto un informe y se ha presentado ese informe en la Casa Blanca y se está en contra de ello, me parece que es una mala noticia para todos. Luego, entonces, la Junta de Extremadura está en disposición de contribuir a los esfuerzos que está realizando el Gobierno de España para el acuerdo el acuerdo de París y las directivas de la Unión Europea. También hemos sido testigos de hace nada de la aprobación de la última directiva, que el ponente redactor fue el eurodiputado Blanco. Y yo creo que dentro de este marco ya de desarrollo, de persistencia en las iniciativas de la política energética, no hay marcha atrás. Y yo, por tanto, aliento a todos los empresarios, autónomos, etcétera, a seguir en esa línea de confianza para la inversión. Por ejemplo, y ya termino, Manu, con tu permiso, simplemente algunos datos de energías renovables, de tecnología fotovoltaica, ¿no? Es decir, están en el territorio en una presencia de 23 municipios, en donde todo esto genera empleo y fija población en políticas transversales, después de que hablamos de despoblación, ¿verdad? O, por ejemplo, hablar de esas inversiones de más de 1.600 millones de euros de iniciativa de inversión privada, la generación de más de 7.000 puestos de trabajo durante el proceso de construcción de esas plantas. Y además, lógicamente, a pesar de que son pocos, pero no son despreciables, si estamos hablando de entre 300 y 500 puestos de trabajo para el mantenimiento de esas plantas. Yo creo que el balance no puede ser más satisfactorio de estos pocos años de legislatura de la Junta de Extremadura, en esta novena legislatura. Perdón que coincida en eso. Fíjese, todos han hablado de regulación, que es parte importante en materia energética, y hace poco más de un mes, y ustedes que son público cualificado lo conocen bien, se aprobaba un Real Decreto, desde luego importante, es un Real Decreto, Ley 15/2018 de transición energética, que digamos que deroga el que se vino a llamar como impuesto al sol. Es un decreto importante, por lo menos para el sector y creo que para el país. Sin entrar yo en valorar si es bueno o malo, pero sí que os lo pregunto a vosotros, Victoria, desde Ciudadanos, ¿qué se considera este decreto? Si positivo o negativo, ¿en qué aspecto? Y sobre todo, y creo que a ellos les interesa más, ¿en qué va a cambiar a partir de ahora en cuanto al desarrollo de renovables? Positivo, sin ninguna duda. Además, Ciudadanos lo llevaba en su programa electoral de las elecciones generales de 2000 no sé qué, porque tuvimos 2 o 3, ¿no? 2016 y las siguientes, ¿no? Y yo quisiera insistir en eso. Ha hecho mi compañero del Partido Socialista una mención importante a la seguridad jurídica. Es importantísimo, es decir, las reglas del juego en cualquier ámbito de la vida y sobre todo cuando las empresas van a invertir y tienen que tener una seguridad jurídica en lo que se va a hacer, tiene que ser algo fundamental.
Es fundamental, las reglas del juego no se pueden cambiar cuando hay unas perspectivas, cuando se han alentado unas perspectivas y tienen que las cosas que seguir adelante. Mira, decía, se ha presentado aquí lo último antes de intervenir nosotros y los representantes de la Diputación Provincial, el proyecto al que hacíamos mención de la Sierra Merengue en Plasencia. Yo era la concejal de urbanismo en Plasencia hace 10 años cuando iniciamos la modificación del Plan General para que sea una realidad lo que hemos visto en el vídeo. Es decir, nada menos 10 años o 12, más o menos. Es decir, cuando yo decía antes que la Administración debe tener una seguridad jurídica, debe dar seguridad jurídica y debe acompañar. Mira, hay aquí una cosa muy bonita en esto. Ser renovable, que lógicamente para eso estamos aquí hoy en esto, ¿no? Pero dice ser independiente. Es decir, la Administración debe ayudar, debe acompañar, para eso tiene que dar seguridad jurídica a través de una regulación legal, que nosotros somos parlamentarios, es decir, de la labor que nosotros hacemos salen las leyes en competencias autonómicas, como decía José Antonio Chavarri, y también lo que se quiere para Extremadura. Y los empresarios tienen que saber que sus legisladores están legislando, teniéndoles en cuenta primero a ellos, porque son los que van a invertir, pero teniendo la seguridad jurídica de que eso no va a cambiar en lo posible. Es decir, que va a haber un articulado, unas disposiciones adicionales que se van a respetar en el tiempo porque van a estar en un marco legislativo importante, no en mociones que también son importantes porque sirven, como decía Carmen, también para clarificar la posición de los grupos parlamentarios, debatir sobre cosas, traer a la Asamblea de Extremadura el debate sobre cuestiones que se están dando en otras comunidades autónomas, pero sobre la legislación vigente, ¿no? Hacer esa legislación. Y yo me refería a la burocracia, ¿no? Es decir, cuando nos vayas a preguntar dentro de un rato qué proponemos para lo próximo, pues que es fundamental que haya cuanto menos burocracia posible al empresario que quiere invertir. En este caso estamos hablando de energía y de las expectativas que se abren para Extremadura, que son buenísimas. Insisto, la Administración autonómica desde el Gobierno y nosotros desde las sedes parlamentarias que nos corresponden en este momento, pues debemos acompañar con legislación que sea muy clara, fácilmente interpretable, es decir, que venga el Gobierno que venga, del signo que sea, se tenga la seguridad que hay una legislación básica que es inamovible o en lo posible inamovible, y luego, hombre, al empresario que quiera invertir en Extremadura, si puede ser de aquí mejor, pero al que venga, bienvenido sea también, porque las empresas y además energéticas, es decir, la inversión es importante y requiere posiblemente del concurso de más de un empresario y de fuera, etcétera, etcétera. No se les pida de todo continuamente y los trámites tanto administrativos como los que corresponden a la Administración autonómica sean los menos posibles. Nosotros hemos apostado, y yo, sí, voy, bueno, nosotros hemos apostado por el silencio, llevamos también en la agenda de Ciudadanos y en las propuestas de Ciudadanos el silencio administrativo, es decir, cuando un empresario, un proyecto, como el que hacía referencia de la Sierra de Merengue, lleve 10 años, 12 años ya ahí en el limbo de las cuestiones, hay una cuestión importante que es el silencio administrativo. O sea, usted, Administración, no me ha contestado a mí a una autoevaluación energética, a algo que usted mismo me ha pedido y que incluso usted ya tiene, porque es que tiene hasta, o sea, tiene la Administración pública, tiene todos mis datos, porque me los ha pedido ya para otras cuestiones. Pues el silencio administrativo es muy importante, que sepan los empresarios que cuando la Administración no se espabila, van a decir que sí a ese proyecto y va a suponer que sí a proyectos importantes porque primero no desilusionarán, segundo habrá seguridad y tercero habrá independencia. Porque la Administración está para ayudar, pero no para que uno dependa continuamente de lo que la Administración le vaya contando. Gracias, Victoria. Es paradójico, les pido prisa, pero para que les dé más tiempo a hablar de más temas, en realidad. Carmen, ¿qué expectativas se abren con este nuevo Real Decreto? ¿Cómo crees que puede influir? Bueno, yo estoy muy contenta, así como sería un resumen, pero realmente lo importante es que la actividad de generación distribuida y el autoconsumo ha estado penalizado y ha habido un parón profundo y muy dañino frente a las eléctricas. Entonces eso pues yo creo que lo valoramos muy positivamente, el hecho de que haya aparecido el Real Decreto que
que rompe esa dinámica y bueno, pues el reto siguiente pues es intentar que pasemos al balance neto, a la propuesta de balance neto, y que es una meta que podemos acceder pronto. Creo que también es muy importante que con esta inercia de desconocimiento de en qué limbo estamos ahora, porque la gente no tiene claro qué podemos hacer, pues creo que la Junta de Extremadura tiene la tarea importante de intentar acercar nuevamente todo este sistema energético a las personas, a la calle, a toda la gente, para que los instaladores y la gente que pueda ponerlo en marcha pues le tenga facilitado el terreno la Administración. Si no, va a ser también difícil volver a engranar los mecanismos. Y sobre todo, ya lo ha dicho también María Victoria, es muy importante que los mecanismos administrativos se agilicen. Es muy duro como los instaladores, las pequeñas instaladoras se enfrentan a un problema que en Andalucía, a golpe de clic, está solucionado. Aquí tenemos que agilizar la posibilidad que la gente pues, pueda acceder fácilmente a la puesta en marcha. Sobre todo porque lo llevan pequeñas empresas que no tienen capacidad de moverse, como tenemos Extremadura, 80, 90 kilómetros o 100 y pico de kilómetros para recorrer Extremadura para hacer un papel. Lo que hay que hacer es montar. Luego también me preocupa mucho que, bueno, pues que este sector entreteje un tejido empresarial muy importante, muy frágil, y que yo creo que es lo que tenemos que apoyar, porque donde está el valor realmente es en las pequeñas instalaciones, renovables. Entonces, ese es el foco, el objetivo y el trabajo que tenemos que emprender. Tenemos que recordar que también hay que buscar cómo se habilitan las posibilidades de que varios consumidores compartan las instalaciones de autoconsumo. Eso requiere también un trabajo previo. Hace muy poco hemos presentado en el Congreso una propuesta en esta línea nuestro partido, y es importante que veamos que hay muchas fórmulas para hacerlo posible y que hay que trabajar en eso, en facilitarlo y en hacerlo llegar a la gente. Desde el Partido Popular, José Antonio Chavarri fue uno de los quebraderos de cabeza, ese impuesto al sol, una de las quebraderos de cabeza, digo, para el gobierno anterior de nuestro país. Ahora ven ustedes que se cambia esa regulación por parte de este Real Decreto. ¿Cómo lo han acogido? ¿Qué les parece? ¿Y cómo puede influir o impactar en el desarrollo? Yo particularmente, estoy en contra del impuesto al sol, particularmente. El Partido Popular a nivel nacional, cuando lo puso, tendría las razones del déficit tarifario, de la factura de la luz, lo que sea. Yo no lo compartí y ya lo he dicho que nosotros, desde aquí, cuando yo tenía las competencias en energía, cuando era consejero de Agricultura, que estaba con competencias de energía, pusimos un recurso de inconstitucionalidad precisamente al autoconsumo, porque creo recordar que el primer decreto que sacaron, el Real Decreto que sacaron, sí hablaba de lo que dice Carmen del balance neto y del autoconsumo. Lo que pasa es que ni lo aplicaron ni lo cambiaron. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo. Que se haya quitado el impuesto al sol y que le haya abierto las puertas al autoconsumo, yo lo veo bien. En cuanto a una de las cuestiones que se ha hablado aquí durante toda la mañana, es muy importante la seguridad jurídica. Otra de las cuestiones, porque nosotros pusimos ese recurso de inconstitucionalidad, pero sirve para el gobierno anterior y para el gobierno en las cosas que tenga que hacer. De nada vale hacer una normativa si cuando venga otro gobierno la cambia, porque al que perjudica es al que invierte su dinero, al empresario, que es el que tiene que tener esa seguridad jurídica. Por eso es necesario que nos sentemos de una vez todos los partidos políticos, todas las fuerzas políticas, y digamos qué queremos hacer para el futuro. Y desde luego el futuro pasa, eso ya nadie tiene duda, yo creo, no debe tenerla, por un cambio de modelo. Hay que transitar hacia unas energías limpias, hacia una economía descarbonizada, a cumplir los objetivos del protocolo de París, a contaminar menos, en una palabra. Y de ahí mucho habla este Real Decreto,
independientemente que estemos de acuerdo con unas cosas y otras no. Uno de los retos es la movilidad del vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico pues también no tiene vuelta atrás. O sea que vamos a utilizar vehículos eléctricos de aquí a unos años con total seguridad, ¿no? Pero se puede anunciar, por ejemplo, como anunció el presidente de Gobierno, que en el 2040 no se venderá ni un coche de diésel o gasolina. Pues yo creo que eso, a lo mejor eso rompe esa seguridad y rompe la competitividad de las empresas. ¿Que hay que ir hacia ahí? Hay que ir hacia ahí, ¿no? Digamos que estamos en un momento del impulso de las renovables, del verdadero impulso de las renovables, que tal vez, si hacemos una reflexión, está muy bien lo que decía antes Andrés de la inversión que hubo en el 2007 o en el 2010, pero tal vez fuimos los conejillos de India, lo reconocemos todos. Yo creo que fuimos pioneros en energías renovables que se están aprovechando de esas tecnologías, otros que se ha podido hacer una planificación y llevarla de otra manera. Que para el futuro, de aquí al 2050 o no sé el año que sea, va a ser todo energía limpia, energía renovable. Sí, pero de momento, ni a corto ni a medio plazo, por lo menos en nuestro parecer, en el mix energético se puede prescindir de esas energías de respaldo, porque tenemos la mala costumbre de demandar la energía los 365 días del año y las 24 horas del día. Y hoy por hoy, por lo menos hasta antes del 2030, creo que no, es muy difícil que sin energía de respaldo puedan funcionar solamente las renovables. Llegará el día que sí, pero hay que tener cuidado, hay que planificar las cosas con cuidado, hay que sentarse los partidos políticos, y estamos hablando de una política muy importante que incide no solamente en el bolsillo de todos los ciudadanos, sino en la competitividad de las empresas, en el cuidado del medio ambiente, en un montón de cosas que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Gracias. Por parte del Partido Socialista, ¿cómo se ha acogido este cambio normativo y qué impacto directo puede tener en Extremadura y en nuestro país? Muchas gracias, Manu. Antes de introducirme de nuevo en las consecuencias de la aprobación de este nuevo Real Decreto, a mí sí que me gustaría retomar algo que se ha dicho aquí y que creo que es muy importante. Es decir, el objetivo máximo debe de tener un planteamiento de política de Estado. Yo estoy de acuerdo con eso, Echavarri. De tal suerte que, por ejemplo, no podemos hacer, digamos, cada comunidad autónoma, objetivos determinados, sin consenso. Yo creo que no. Esto es una política de Estado. Y como política de Estado necesita primero la elaboración y un acuerdo del Plan Energético Nacional, que es fundamental. Y además también, permíteme que haga una alusión a un acto de partido. Tuvimos una conferencia el sábado, una conferencia europea, donde participó nuestra ministra, la ministra del Gobierno de España, de Transición Ecológica, para la transición ecológica. Y yo me quedé muy satisfecho con las líneas del futuro proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que parece que aquí no se le está dando mucha importancia, pero es crucial. Es crucial. ¿Para qué? Para articular una verdadera política nacional, en consonancia con el Acuerdo de París, que como todos ustedes saben empieza a funcionar a partir de 2020, y además también para todos los objetivos que como Reino de España y como país de la Unión Europea hemos contraído con los propios objetivos de la Unión Europea. Por tanto, en ese sentido, creo que tenemos que hacer todos los partidos políticos un esfuerzo en este sentido. Bien, también quiero ser comedido porque yo sé bien de la postura del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, que no era una situación cómoda, era incómoda. ¿Por qué? Porque las razones del desarrollo de Extremadura les daba la posición de defender lo que el arco parlamentario, no solamente de la Asamblea de Extremadura, sino del Congreso de los Diputados y aún más importante de toda la sociedad en su conjunto, era que el impuesto al sol, el llamado impuesto al sol, que no es un impuesto estrictamente impuesto, ¿no? Sino son una serie de medidas que, en definitiva, lo que venía digamos, como consecuencia de su aplicación, era un parón, un freno, un obstáculo al desarrollo de las energías renovables. Pero además incidía en algo que a nosotros nos parece crucial, que es la tendencia cuando hablemos de las expectativas de futuro. Hablaremos entonces de la democratización del consumo y generación de energía. Entonces, no cabía en nuestra cabeza
con independencia de los distintos partidos del grupo parlamentario, el que se pusiera freno al autoconsumo y a la generación para el autoconsumo. A nosotros nos parecía algo, digamos, descalabrado, es decir, que no tenía sentido, ¿verdad? Entonces, esa derogación ahora, con este nuevo Real Decreto, yo apuntaba algo que nos parece muy importante a destacar. Lo digo enunciándolo simplemente, ¿no? Pues ahora, con este Real Decreto, es la prohibición de establecer cargas o peajes a toda energía renovable. Ahora se permite el autoconsumo compartido, es decir, aquello que se negaba en aquellos momentos. Casi el 70% de la población española vive en bloques de pisos, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues esto que ahora se facilita para que las comunidades puedan gestionar esas instalaciones. A mí eso me parece algo importantísimo. La seguridad jurídica de la que hablamos. Pero es que también, además de este Real Decreto, anunciaba yo la aprobación de la directiva en la Unión Europea, que es, digamos, un nuevo marco que también tendrá que transponerse al ordenamiento jurídico español, y que eso nos va a dar un potencial de desarrollo, de estabilidad, de certidumbre, de que los inversores puedan saber a ciencia cierta a qué atenerse. Por tanto, creo que este nuevo marco pues da una tranquilidad, es un respiro, es el suspiro, ¿verdad?, de la tranquilidad, porque yo así lo siento, ¿no? O sea, esto ya es algo indiscutible y permítame que haga como político algo de filosofía, y estoy en la obligación. Es decir, este es el camino acertado para nuestro desarrollo. No hay otra alternativa y no podemos renunciar a nuestro potencial. Y Extremadura está muy bien posicionada. Tengo datos porque me he, en fin, preocupado por respeto a ustedes, el tener aquí el balance energético de Extremadura con todas las líneas que se están desarrollando. Pero me abruman las ideas para poder transmitírselas. Por ejemplo, aquí se ha hablado de dos grandes estrategias dentro de algo que también, de alguna manera, en fin, se criticó. Se criticó, por decirlo de buena manera, ¿verdad? Pero incluso hay alguien que hizo mofa del modelo de estrategia ciudadana 2030 de economía verde y circular. Mire usted, es que ese es la hoja de ruta, que no es novedoso porque recoge principios y valores del desarrollo sostenible y del ecologismo. Pues claro, porque no partimos de cero, pero desde luego tenía una trascendencia importantísima. Dicho esto, para finalizar, dos estrategias que tienen la coordinación con otras administraciones, Diputación de Cáceres y Diputación de Badajoz. Una, que es la que se ha presentado sobre la estrategia de la implantación de vehículos eléctricos, que ahora mismo es testimonial. Tendremos a lo mejor, no sé, si nos llegarán a los 250 vehículos en Extremadura, de vehículos eléctricos, pero, oiga, es que decimos que para el 2030 nos proponemos tener un parque automovilístico de más de 9.000 unidades, que significaría aproximadamente el 10% del parque automovilístico. Y aquí se ha expresado, bueno, pues toda la infraestructura necesaria y las inversiones públicas junto con las del sector privado para fomentar todo esto en combate con las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero es que además nos autoimponemos algunas otras decisiones que nos parecen de absoluta necesidad, ¿no?, que es la eficiencia y el ahorro energético. Por tanto, la estrategia que esta tarde presentará el consejero Vergele de Sanidad y Políticas Sociales sobre la actuación para la eficiencia y ahorro energético en todos los centros y edificios públicos de la Administración regional, absolutamente necesaria si caminamos para caminar por esta senda. Y creo, bueno, termino. Sí. Sí. ¿Cómo se nota que está en el gobierno? Vamos, que del gobierno. Que sí. Hombre, claro. Perdón por la atención. Os pregunto... Te hemos dejado. ¿La habéis planteado y la habéis puesto encima de la mesa?
José Antonio de Victoria, no por este debate, pero sí por lo que estamos acostumbrados a ver en televisión, hay mucha discrepancia entre los partidos políticos habitualmente, incluso enfrentamientos. ¿Es posible lo que planteaba también el señor Echavarri, ese acuerdo de todos los partidos, que también ha asociado Andrés, ese acuerdo de todos los partidos en materia energética? ¿Es posible un gran pacto nacional en nuestro país? Yo creo que tiene que ser posible. Tiene que ser posible. Tiene que ser obligatorio, posible porque lo ha dicho Andrés necesario. antes. Imagínate que es las bondades que ha contado de esta transición energética, del Real Decreto, de la futura ley y todas esas cuestiones. Si está muy bien, si hay cosas buenas y cosas malas. Unas que estamos de acuerdo y otras que no estamos de acuerdo. Pero si al final viene otro gobierno, el que sea, y cambia las reglas de juego y vienen otros, pues absolutamente no adelantamos nada. Y si después de ese gobierno viene otro o lo cambia, pues tampoco. Es lo que pasa un poco con las leyes de educación. Si tenemos 5 leyes de educación que las cambiamos cada 4 años, pues así está la educación en España en muchos aspectos. Y yo no digo que no... yo comparto lo del autoconsumo, lo del impuesto al sol, y lo he dicho ya en repetidas ocasiones, aunque yo esté en una posición a lo mejor más delicada, porque sucintamente o soterradamente todos los palos vienen a la misma dirección. Pero yo soy... Sí, pero yo soy, que yo soy el más crítico con muchas de las cosas que se hicieron o se pudieron hacer mejor. Pero lo que también hay que hacer, aparte de toda la proliferación otra vez de las renovables, de que vengan plantas renovables, que no hay que apartarlas, que está muy bien, que vengan cuanto más mejor, porque hay que cumplir los objetivos, hay que descarbonizar la economía y además en toda esa transición, es una cosa que olvidamos, es una oportunidad de negocio importante, es una oportunidad de negocio para las empresas. Pero lo que yo decía al principio, y termino con ello, porque ya no sé si estamos en el bloque de propuestas para la siguiente... Estamos todavía en el anterior. Estamos en el anterior, bueno... Pues estoy dejando que debatáis un poquito, porque si no luego no nos queda tiempo. No, la Junta de Extremadura, en sus propias políticas, tiene a lo mejor que hacer las cosas mejor que lo ha hecho. Porque no solamente sirve poner fondos, hablar de renovables, el sistema en hospitales, en el sector público, si a la hora de la verdad ni siquiera distintas administraciones se ponen de acuerdo para hacerlo, ¿no? O sea que yo creo que hay que ahondar en ese sentido y sobre todo que el dinero que pone la Junta de Extremadura, cualquier gobierno, que al final se lo gaste, que al final ejecute, porque eso repercute en las empresas, en el tejido empresarial de Extremadura. Todas estas cuestiones de eficiencia energética, de ahorro energético, del impulso y fomento de la renovable, en el sector público, en la vivienda, en empresas, en las pymes, las empresas en Extremadura son competitivas. Y ahí es donde hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Ahora, por alusión, le doy la palabra a Andrés, pero antes, por cerrar esa parte que estaba hablando Victoria y Carmen, por cerrar con Podemos y Ciudadanos en ese aspecto del gran pacto, ¿es posible ese gran pacto de todos los partidos? Pues y ahora te doy la palabra a Andrés. Sí. Ahora después. Bien. No lo veo muy claro que sea fácil, porque creo que estamos poniendo por encima intereses económicos frente a intereses ambientales, y este es un pacto que tiene que ir de la mano los dos ámbitos, y es muy difícil que si no pensamos a una podamos ponernos de acuerdo. Es decir, ¿quién de aquí se autoabastece de energía renovable? Yo no sé. Sería importante ver qué pasos estamos dando, y esos pasos hay que darlos desde todos los ámbitos, desde los personales, los municipales, la comunidad autónoma, y no estamos acompañando ese camino. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un pacto si no ponemos los itinerarios desde abajo? Yo lo veo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de ver que el objetivo, que nos lo ha dicho ya, sí, es una ley de transición energética y cambio climático. Como no abordemos todo este proceso desde ahí, es muy difícil que nos enfrentemos. Es que no tenemos herramientas. ¿Por qué? Porque no hemos empezado en un orden lógico. Entonces, una ley que sea coordinada, que toquemos temas que nos van a doler a todos los lados y que ayude y acompase un camino lógico, con una planificación y con un apoyo y un ejemplo en cada territorio, desde el individual, acompañado y acompasado, hasta el estatal. Plantea dudas en el acuerdo global. ¿Podemos, en el caso de Ciudadanos, lo ve posible? ¿Es realista? Sí, yo creo que además es que estamos obligados, es decir, yo creo que es un pacto necesario. Como decía Andrés, no podemos estar 17 comunidades autónomas legislando de manera distinta, ¿no? Sobre todo a diferentes ritmos.
porque al fin y al cabo yo creo que eso debe ser evidentemente una política nacional, ¿no? Dejando lógicamente la autonomía que a cada comunidad autónoma le corresponde por ley, por donde pueda llegar sus competencias. Pero ahora vienen unas elecciones, Victoria. Ahora vienen unas elecciones. Sí, de cara a las ¿Eso elecciones, empaña el acuerdo? Sí, tenemos obligación de hacerlo y de proponerlo y de intentarlo. Además es que estamos obligados, no podemos decir desde ya que va a ser imposible porque, claro, los acuerdos suponen renuncias. Es decir, cuando uno acuerda, tiene que acordar con más gente, tiene que renunciar a algo y de lo que uno propone al principio, porque si no los acuerdos siempre serían imposibles en esta materia y en cualquier otra. Por tanto, claro que sí que es necesario un pacto nacional, porque estamos en Europa, nos van a exigir, nos están exigiendo ya políticas de otro tipo, como también decía Andrés, la transposición de las directivas europeas están ahí, son de obligado cumplimiento una vez que se firman por el Estado español, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, de obligado cumplimiento para todos nosotros. Así que sería muy bueno y necesario saber que todos estamos en esta no transición, porque como decíamos al principio ya casi no es transición, es una realidad y que es un presente, ¿no? Y que por tanto hay que legislar sabiendo que es un presente del que ya no hay vuelta atrás y estamos obligados los grupos parlamentarios, los partidos políticos a entendernos en ese, desde luego por nuestra parte, toda la disponibilidad posible, evidentemente. Andrés. Sí, bueno, es que, claro, a ver, mi intención es establecer el marco general, global, que apela a un auténtico pacto para políticas de Estado en el sentido de establecer criterios globales, etcétera. Y además es que son, digamos, indiscutibles, creo, ¿no? Pero también se pone en tela de juicio como si solamente hasta el momento hubiera habido buenas intenciones y esto no se haya plasmado donde debe de plasmarse. Por ejemplo, en el caso de nuestra comunidad autónoma, en el Diario Oficial de Extremadura. Y yo creo que bueno, por eso decía yo, por el respeto que me merecen ustedes, y de esto sabrán seguramente más que yo, por la propia experiencia, es que desde el minuto 1 de esta legislatura se ha ido decretando, desarrollando para el fomento de las energías renovables, no solamente en la construcción de plantas, sino en su uso, en su consumo y en su generación. Entonces, pese a que el marco normativo estatal no era propiciatorio, sí que desde la comunidad autónoma se estaba desarrollando decretos y poniéndolos a disposición de personas físicas y jurídicas para el uso y consumo. Por ejemplo, porque he tenido la oportunidad de desarrollarlo, hablando de una primera convocatoria que fue publicada en el 2015 y contó con una dotación presupuestaria de algo más de 2 millones. La segunda convocatoria de ayuda para el ejercicio 2017 se publicó el 9 de diciembre de 2016 y contó con una dotación presupuestaria de algo más de 4 millones de euros, un 93% superior a la primera convocatoria. Después, ha habido una tercera convocatoria y la que se va a desarrollar durante, publicada en el 2018 para el 2019. ¿Y la ejecución de la convocatoria? Si lo tenemos aquí, es decir, mira, vamos a hacerlo bien porque entonces al final entramos en lo que yo quiero evitar. Lo que quiero evitar es que las personas que se encuentren aquí pues vean que no nos ponemos de acuerdo en lo básico. A ver. Sí, si estamos de acuerdo. Sí, no. La tibieza en algunas posiciones políticas respecto a al gran pacto sobre política energética, digamos que está vista por todos los ciudadanos que prestan un poco de atención y están avisados. Es decir, quiero hacer el marco, porque claro, no se podrá negar que dentro de las instalaciones de consumo de personas y empresas, si en Alemania, por ejemplo, es 1 millón, si en España son 1.000 y de esas 1.000 en Extremadura son 500, algo se habrá hecho bien, ¿verdad? Algo se habrá hecho bien. Si desde el principio
la Consejería de Economía e Infraestructura ha monitorizado cada una de las actuaciones que se han querido hacer en Extremadura, será algo positivo y algo que reconocer al Gobierno de Extremadura. Es decir, podemos hacer muchas críticas de cualquier otra política sectorial, ¿de acuerdo? Si yo lo asumo y además lo entiendo, pero, hombre, delante de personas que son del sector, parece que poca cintura podemos tener para engañar. Solamente podemos decir, mire usted, hasta aquí estamos llegando. ¿Están ustedes de acuerdo o no? ¿Se están haciendo las cosas bien o no? Yo estoy dispuesto también a ceder mi turno de palabra para que Andrés, la gente hable. Pero a estos señores que nos están escuchando, le tenemos que decir, mire usted, nosotros vamos a hacer una ley lo más consensuada posible, o vamos a participar en esa toma de decisiones del Gobierno que toque. Queremos que el Gobierno que toque en Extremadura ahora, dentro de 6 meses, o cuando sea, tenga un marco legislativo. Hombre, los marcos legislativos nunca se puede decir que son inamovibles, porque si no estaríamos apañados. Pero bueno, un marco legislativo estable que propicie eso. Pero, María Victoria, si pero eso... ni todo es bueno ni es malo, es decir, María Victoria, tampoco, si ellos saben perfectamente, porque están en el sector. Pero, María Victoria, si estamos en ello. Claro, O sea, si estamos tú eres todos en ello. conocedora del marco, ¿no?, del proyecto de ley. Estamos todos en ello, pero ellos saben que luego nosotros del libro blanco que se está escribiendo ahora. Discutimos en la Asamblea de Extremadura mucho y podemos discutir aquí porque estamos delante de ellos. O sea, tenemos la ocasión de poder discutir y eso no significa que se vayan a llevar una idea de que no queremos todos lo mismo, que lo queremos. Y hemos dicho, bueno, nosotros sí, pero permíteme que te diga una cosa. Permíteme que te diga una cosa. Que nosotros les vamos a acompañar. No les vamos a estorbar en lo que el futuro de las energías renovables en Extremadura tiene que ser. Permíteme que te diga una cosa. Y muy brevemente, Andrés, que tenemos que seguir cambiando de datos. Sí, esto va a ser un relámpago. Mira, yo por debatir un poquito. La importancia que tiene la política energética es tal que los ciudadanos tienen que tener un único mensaje, pero además también la certeza de que no se le engaña. Claro. Y que no hay imposturas en la posición. Claro. Porque es verdad que los ciudadanos pueden entender la cosa de esta manera. Dos pueden decir la misma cosa, pero seguro, si estamos por estas lides, resultará que solamente se creerán lo que diga uno. Y la incertidumbre vendrá si ese uno es capaz de gobernar con apoyo suficiente para llevar esa política a cabo. Pero lo que no puede ser es que diga lo mismo, pero que crea lo contrario. Que eso es lo que está pasando en aquellos que son los negacionistas y lo que ponen resistencia a este cambio. Y este cambio es porque es que no hay otra alternativa. Y es más, tenemos que dar respuesta a un deterioro importante que durante decenios se ha producido en el entorno, en el consumismo, en el desarrollismo. Y tenemos que dar una respuesta satisfactoria, no solamente por nuestro bienestar, sino también por el bienestar de los que vendrán. Fijaos, tenemos, y ahora te doy el turno de palabra, José Antonio, para seguir avanzando. Llevamos 52 minutos de tiempo, iba a decir de programa. Vamos a aguantar un poquito hasta las 2 y poquito, pero es que, claro, hay un bloque interesante, que es el que propone cada partido para las próximas elecciones, para los próximos 4 años. Y ahí hay aspectos muy importantes, porque tenemos encima de la mesa la situación de Almaraz, de la central nuclear, del vehículo eléctrico que hemos estado hablando, de la eficiencia energética de los edificios. Sí que os voy a pedir brevedad en las intervenciones, porque si no nos vamos mucho más de las 2 y luego no podéis debatir. Pero sí que, por lo menos de forma resumida, ¿qué plantea cada partido? Permíteme que empiece ahora por Partido Popular y Podemos, que han hablado algo menos en esta última parte, y empiezo por José Antonio Chavarri. ¿Qué plantea el Partido Popular para los próximos 4 años en materia energética y qué posición tiene también sobre Almaraz, que es un asunto, desde luego, capital en nuestra comunidad? Hilando con lo anterior, con lo que decía Andrés, decía, si las políticas están ahí reflejadas, las políticas se reflejan en los presupuestos. Y entonces la valoración de las políticas de la Junta de Extremadura lo hace la ejecución de los presupuestos. Por lo menos yo soy más pragmático en ese sentido. Podemos tener mucha filosofía, podemos poner muchas cosas y después no hacerlas. Y es verdad que en los presupuestos hay medidas importantes de la Junta de Extremadura y muchas que los regula esos decretos que han mencionado, en el del 2015 de impulso a las renovables y de instalaciones de renovables, y en el último del 2017. Pero el problema es que si al finalizar el periodo legislativo hay ejecutado lo que hay ejecutado, que no son datos que da José Antonio Chavarri o que da el Partido Popular, que son datos que lo ha dado la propia Junta de Extremadura,
que habéis ejecutado en esas políticas el 9,8%. Son datos. No, la última, pero sí es un documento que ha mandado la Junta de Extremadura. Hasta ahí llegamos. Y en ese documento entra hasta personal. Pero es que hay más. Es que hay alguien que ha denunciado al Defensor del Pueblo y ha dicho que se retrasan muchos en dar las ayudas, más de 2 años, esos mismos procedimientos y esos mismos. Y ese es el verdadero cuello de botella. Yo no digo que las políticas sean interesantes, pero hay que hacerlo. Que de nada sirve decir que me voy a gastar esto si al final no te lo gastas. Y eso, machaconamente, y digas, Andrés, lo que quieras decir, está ahí. E invito a todos los aquí presentes a que cojan los presupuestos de la Junta de Extremadura, la ejecución, que se los puedo facilitar y decírselo. Vamos, y ya diciéndolo en propuestas. Hablabas también, hilando también con lo de los pactos políticos. Muchas veces los pactos políticos, que los políticos nos empeñamos en hacer los pactos y parecemos los más listos del mundo sin hacer caso a quien verdaderamente había que hacerle caso, que son a los expertos en la materia. ¿Por qué encarga el Congreso en el 2016, todos los partidos políticos, un informe a una comisión de expertos que hace una valoración de cómo está la situación y te está diciendo que las energías renovables en esa transición, que hay que conseguir una economía descarbonizada y todo lo que hemos estado ya hablando, pero que de momento tienen que estar las energías de respaldo porque hay que tener una seguridad en el suministro, y hay partidos políticos que dicen que van a cerrar la central nuclear de aquí cuando acabe la vida útil, porque no quieren nucleares? Bueno, pues cuando acaben la vida útil ni se podrán cerrar, por mucho que queramos, la central de Almarán ni ninguna nuclear si queremos tener una seguridad en el suministro, que es la principal medida. Y por eso, como propuesta, nosotros hablamos de un mix energético en el que prime la renovable, en el que se den cabida a la renovable, en el que siga impulsando el fomento de la renovable, la instalación de renovables, pero mientras que no haya tecnologías maduras, tiene que haber una energía de respaldo, y eso lo entendemos todos. Bueno, pues hay alguien que no lo entiende, eso lo recomienda la comisión de expertos, pero es que es más, es que un mismo informe que encarga a Greenpeace, que creo que no está muy alejado, no son sospechosos, en las conclusiones dice lo mismo. Lo que pasa es que la organización no lo dice, pero en las conclusiones dice lo mismo. Hasta el 2030 es imposible que sin energía de respaldo se pueda sustituir las nucleares y el carbón. Eso te lo vienen diciendo. Bueno, pues nos empeñamos en no. Y a lo mejor los políticos, para ese gran pacto, debíamos hacer mucho más caso, no a lo que sentimos cada uno o que queríamos hacer, sino a esa comisión de expertos. Y para finalizar, como propuesta, que está bien que se sigan impulsando, como lo hace la Junta de Extremadura, como lo está haciendo en medidas, en esas y en muchas más, que ya lo veremos ahora vía enmienda, los distintos partidos, pues mejoraremos lo que tengamos que mejorar de los presupuestos, pero que sobre todo ejecuten y que se gasten lo que ponen los presupuestos. Carmen, desde Podemos, ¿qué propuestas se hacen? Bueno, comparto el tema de la ejecución de los presupuestos, imprescindible, pero no comparto que no podamos prescindir de las nucleares. Creo que tenemos que ir a impedir que las nucleares estén bloqueando las renovables. Es un paso que tenemos que asumir y que no van de la mano. Es decir, Carmen, perdónate, sepárate el micrófono un poquito, solo del muy poco. Vale, te lo corto. Aquí. ¿Sí? Ahora. Ninguna empresa eléctrica es imposible que pare con los pingües beneficios que tiene, ¿no? Entonces sabemos que hasta que no sumamos un poco ese techo de que eso se ha acabado, pues no va a progresar nada en cuanto a alternativa. En Podemos entendemos que el único futuro posible es el cierre programado y el completo desmantelamiento de las nucleares, porque si no, la alternativa compartida en ese proceso pues va a ser imposible, ¿no? Igualmente que la producción de nuevos residuos tiene que estar absolutamente tasada y saber a dónde van. Somos el único grupo que hemos trabajado en esta línea, en ese sentido, en el cierre programado de Almaraz con alternativas, ¿no? En ese sentido no somos bastante alejados del posible plazo que propone Chávarri, ¿no? No sé si nos compete seguir hablando de elementos que tenemos que trabajar
trabajar para el futuro, porque nos hemos quedado en energía. Son las propuestas que hacéis de cara a los próximos 4 años, pero de forma muy breve, que no se nos vaya el tiempo. En biomasa tenemos que tener claro que tenemos que abordar claramente este proceso. Hay bastantes proyectos que han lanzado. Sabemos que hay una gran superficie forestal que tenemos que trabajar. Estamos hablando, porque el compañero Andrés daba muchas cifras, estamos hablando de 2 millones largos, casi 3, de hectáreas de superficie forestal. Tenemos montones de hectáreas de superficie agrícola con restos de cosechas y residuos de la industria agroalimentaria. Lo que nos llama la atención es lo que ha dado en llamar el protocolo para el aprovechamiento sostenible de espacios forestales, que ha firmado con AEFOR. Y esas 3 empresas, PLS Energía, Macorrelala y Ecovías. En este caso el empleo se les ha ido de las manos, 1.500 puestos de trabajo. Aunque la planta tiene 100 toneladas al año de biomasa, no precisa más de 100 empleos directos, por tanto serían unos 300 empleos. Fijaros que estamos hablando que todo el país no sobrepasa las 475.000 toneladas de producción de pellet. Y esto implica que las 79 plantas que hay en producción están al 38%. Se supone que sus 3 plantas van a producir y vender el 63% del total nacional. Esto equivale a la producción de 50 plantas. Tendríamos que plantearnos qué hacer con los pellets y hacer otras propuestas que vayan encaminadas a que la gente consuma pellets, si es que queremos eso, o a hacer otros modelos de transformación de la biomasa distribuida, como proponemos para el otro tema energético, para los temas de eficiencia y de energía distribuida. Fijaros que el tema de eficiencia, hemos hecho un ejemplo claro con el tema de la eficiencia en los coles y creo que está en la mesa de la gente, y no hemos querido aplicar dinero que sale ahora mismo para 2 propuestas y están en los mismos fondos. No entendemos por qué se puede aplicar una cosa y otras no se pueden aplicar. Estamos con esa ley y hemos propuesto un sello que puede aportar una línea de trabajo muy interesante sobre el sello de empresas energéticamente eficientes. Eso estaría estupendo para incentivar a las empresas a reducir costes energéticos, aumentar la competitividad y la productividad. Tenemos que aprovechar los elementos que tenemos. Y sobre el vehículo eléctrico, pues hay mucho que hablar. No sé si toca ahora. No tenemos tiempo para hablar mucho. Pues hablo un inciso. Creo una frase, que hay que hacerlo. La movilidad eléctrica es importante, pero no nos podemos estancar. Tenemos que buscar otros modelos, tenemos que ampliar el espectro de la investigación. La pila de litio pues no es la única. Tenemos que buscar combustibles. Está el hidrógeno, ¿por qué no trabajamos? Claro, seguir investigando. Tenemos una montonera de investigadores parados. Tenemos que ver nuevos combustibles y ver qué otros elementos. Y que sepamos que estamos en picos, que ya no hay litio, ya no hay fósforo, ya no hay petróleo. Venga, no podemos encajarnos ahí. Tenemos que seguir avanzando porque si no se nos va. Manu, no me ha tocado hablar mucho, pero bueno, comprendo que siempre, me cortes. Todos los políticos os quejáis de mí de lo mismo, que es el tiempo, pero es que es lo que tenemos. Vale. Victoria. Sí, bueno, yo... Sé que tenéis todos muchísimas propuestas, pero es que no podemos darlas todas. Bueno, por supuesto que no se pueden concretar una a una, pero primero decir que si oyen ustedes decir que los políticos vamos a hacer una mesa, dense por muertos. Cuando empezamos a hablar de mesas, que hay que hacer una mesa y estas cosas, estos no van a hacer nada. Y lo digo porque, efectivamente, como decía José Antonio, y creo que ha quedado claro, y ellos lo tienen todavía mucho más claro que nosotros, evidentemente, que somos los que tenemos que aprender de ellos para trasladarlo luego a nuestros programas electorales, es que es un camino irreversible, gracias a Dios. Es decir, no lo digo con resignación, sino todo lo contrario, que hay que apostar, y nuestro partido así lo hace y lo va a hacer, por las energías renovables. Hay periodos de transición energética que no podemos obviar, como el de las centrales nucleares, por tanto no se pueden cerrar de hoy para mañana porque el suministro obviamente hay que mantenerlo.
y, por tanto, una apuesta decidida a que estos planes nacionales, además, nos igualen a todas las comunidades autónomas. Es que es muy importante, porque no puede haber comunidades autónomas de una velocidad, de 2 velocidades o de 3 velocidades que se adelanten o se retrasen en estos temas, ¿no? Por tanto, tiene que ser una política nacional y nuestro partido va a apoyar, como así lo está haciendo en sus programas electorales, no hay más que leer el de Andalucía, que lo votamos el próximo domingo, una apuesta decidida por estos modelos energéticos que hoy habéis tratado aquí, se tratarán mañana sin ninguna duda. Andrés, ¿qué propuestas hace también brevemente, de la medida de lo posible, que es complejo, pero es que no nos queda más tiempo? No quería rehuir ningún tema de debate sobre la ejecución, etcétera. Tengo datos sobre la ejecución, las solicitudes que se han presentado, las que se han visto favorablemente, el importe que supone la ayuda, etcétera, etcétera. No voy a entrar en eso. De todas maneras, sí que entraremos entonces en las grandes líneas de futuro. Hablaba, y soy reiterativo, en la necesidad de un plan nacional, de un pacto de Estado que coordine las políticas autonómicas en esta materia. Y como no rehuyo ningún asunto, la postura del Partido Socialista, de la Junta de Extremadura y del Grupo Parlamentario Socialista es digamos, sabida. Y no es otra que con el tema del calendario de cierre de las centrales nucleares. Hemos hablado de eso repetidamente, calendario de cierre, políticas alternativas de desarrollo de las comarcas que se vean afectadas por la implantación de las centrales nucleares, digamos, un diseño del mix energético nacional. Efectivamente, esa postura sigue siendo la misma. Con respecto a la biomasa, a nosotros nos parece que en Extremadura nuestros recursos autóctonos tienen que ir dirigidos a su máxima explotación, que crea desarrollo, fija población en el territorio, crea empleo y riqueza. Luego, entonces, esa será una de las grandes decisiones que se apunten para los distintos programas electorales. Y, desde luego, todo lo que tenga que ver con el ahorro y la eficiencia energética y, además, también de la movilidad, serán puntos programáticos indispensables, además incuestionables, en la propuesta que nosotros hacemos. En definitiva, no creo yo que sean mis propuestas distintas a las de la sensibilidad del sector de energías, cualquiera de sus manifestaciones, porque tenemos que recoger esas propuestas, estudiarlas, evaluarlas, como lo venimos haciendo desde hace ya meses, puesta la mira en las próximas elecciones municipales y autonómicas y europeas, que desde luego estaremos expectantes con nuestras propuestas, lógicamente, también para poder discutirlas encima de la mesa y llegar a un acuerdo para poder asumirlas y que sean, desde luego, pues una política de acuerdo y consenso con todo el sector de Extremadura y con referencia a los compromisos que tiene el Gobierno de la Nación como Reino de España y, por supuesto, como miembro de la Unión Europea y en el marco internacional también por la suscripción de los acuerdos, por ejemplo, este último, el Acuerdo de París. Pues queríamos terminarlo ahí, mirando a ese futuro, a esas próximas elecciones, que son dentro de 6 meses, pero que en realidad nos estamos jugando el futuro de 4 años, y mirando a todas las políticas de desarrollo de los grandes partidos y la posibilidad o no de pactos, que ojalá sea así. Será, imagino, bueno que pueda haber acuerdos entre todos. Gracias por el tono y por la paciencia con el tiempo, María Victoria, gracias. Carmen, Juan Antonio y Andrés. José Antonio Chavarri. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado hasta esta hora, hasta las 2, poco más de las 2 de la tarde. Decirles que ahora tenemos una pausa, pero que luego a las 4 arranca la ponencia magistral Transición Energética y Edificación, de toda una eminencia que sabe mucho de este tema, desde luego, que es Javier García Breva, que seguro que bueno, pues, va a tener una gran aceptación. A partir de las 4 volvemos a retomar este Expo Energía. Muchísimas gracias.